que nos han venido a esclarecer hasta cómo debemos tener orden aquí adentro, ¿verdad? Cómo tratar esos temas de división, temas de problemas en la iglesia. Ha sido de mucha bendición y creo que restan solo 6 sermones contando y con el favor de Dios, para que desde ahorita lo vayas leyendo, vamos a tener una serie después de esta basada en la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, para que vayas leyendo Efesios también es importante que ustedes estén bien empapados de la palabra de Dios. Si Dios lo permite, así lo haremos. Ok, hermanos, ¿por qué no oramos y leemos la palabra de Dios y nos ponemos de pie como un acto de reverencia para orar y leer la palabra del Señor? Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 34. Pero primero oramos. Bendito y amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia. Esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti, dispuestos a escuchar tu palabra para que nos instruyas. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos instruye, que seas tú quien hable a nuestros corazones, que no sean mis palabras, sino que sea el Espíritu Santo hablando a la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una Biblia. Gracias porque tenemos la libertad de leer la Biblia, Señor. Gracias porque lo podemos hacer libremente, Señor. Y no hay quien nos persiga ni nos condene por hacerlo. Gracias por tu palabra revelada en las Escrituras, Señor. Gracias por esta maravillosa iglesia, Señor, que siempre se sujeta a tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 15, versículo 12 al 34. Esto dice la palabra del Señor. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera a los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha?
Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Amén. Puedes tomar tu asiento. Gloria a Dios por su palabra. Estos sermones de 1 Corintios 15 son muy relevantes para nosotros como creyentes. Yo te pregunto, ¿qué es lo que hace al cristianismo tan diferente que no puede compararse con otra religión? ¿Y por qué muchos cristianos dicen que el cristianismo no es simplemente una religión más? Lo que hace, hermanos y hermanas, que nuestra fe sea tan diferente, sea tan distinta, no es solo la enseñanza de Jesús o la vida de Jesús o incluso la muerte de Jesús. Lo que hace que el cristianismo sea tan diferente se remonta solamente a un simple momento en el tiempo, algo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad y que nunca ha vuelto a suceder desde entonces. Y es que un hombre fue levantado de entre los muertos para nunca más volver a morir. Es eso. Es el momento en que Jesucristo resucitó de entre los muertos y lo hizo en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal, en un cuerpo eterno y celestial. Sobre eso está sostenida, sobre esa roca está sostenida el fundamento del cristianismo. Eso nos hace únicos, nos hace diferentes, nos hace, aunque suene feo, exclusivos. Lo que algunos se preguntan, ¿y si el cuerpo de Jesús quedó escondido por ahí en algún lugar? ¿Y si resultara que Jesucristo no ha resucitado de entre los muertos y no hay resurrección de todos nosotros los que morimos? Esta última pregunta es una pregunta que los cristianos en Corinto se plantearon. ¿Y Jesucristo no ha resucitado de entre los muertos? ¿O no hay resurrección de nosotros los que llegásemos a morir? Y Pablo, el apóstol Pablo, pues señala como respuesta que si tú cuestionas esto último, esto de que si nosotros no podemos resucitar, pues en realidad estás cuestionando lo primero, que Jesús no ha resucitado. Entonces, si no hay resurrección, pues por lo tanto Cristo no ha resucitado. Y esos serían resultados catastróficos para la iglesia en todo el mundo. Por eso mismo, cuando se ataca la resurrección, que hoy en día sigue siendo igual de atacada desde el principio de la iglesia primitiva, no están tocando un detalle secundario, una doctrina de segundo, de tercer nivel, algo medio gris que puede estar en la Biblia. No, están atacando el corazón mismo del cristianismo. Porque si esta verdad de la resurrección cae, pues la fe cristiana se derrumba, queda completa y absolutamente siendo nada. Entonces, como un resumen primero, es que la resurrección, mis hermanos, no es un añadido del evangelio. La resurrección es el fundamento del evangelio. Es lo que realmente nos hace diferentes. Esta primera parte de mi sermón
va sobre el o bajo el supuesto que Cristo no resucitó. Pero hay algo que quiero que ustedes tengan muy presente. Porque Cristo ha resucitado, hermanos, nuestra fe no es inútil. Nuestra esperanza no es ilusoria y nuestra vida tiene propósito y victoria. Te lo repito. Porque Cristo ha resucitado, nuestra fe no es inútil, nuestra esperanza no es ilusoria y nuestra vida tiene propósito y victoria. Amén. Entonces, si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, pues nuestro mensaje no tiene sentido. Y eso lo vemos en los versículos 12 y 14. Un pasaje muy interesante, que inclusive si no lo lees con detenimiento te puede confundir. Hermanos, el evangelio del cristianismo y el cristianismo del evangelio tienen algo en común. Ambos, tanto el evangelio como el cristianismo, carecerían de sentido si estos estuvieran separados de la resurrección de Jesús. Al evangelio no le puedes separar la resurrección de Jesús y al cristianismo no le puedes separar la resurrección de Jesús. Estamos hablando de que la resurrección general de los creyentes y la resurrección particular de Jesucristo están completa y absolutamente entretejidas, conectadas, fuertemente unidas. Y esto es imposible de separar. No hay manera. Y evidentemente hubo algunos que adoptaron ese pensamiento en aquella iglesia y en el mundo grecorromano de aquel tiempo. Decían que el alma era inmortal, el alma. Pero que una vez que el cuerpo muere, pues permanece muerto para siempre ese pedazo de carne. Solo el alma o el espíritu es inmortal. Y esos que pensaban eso, que si te das cuenta, hoy en día hay quienes piensan eso todavía, que una vez que se muere alguien, sale un suspiro y ese suspiro es eterno, pero el compadre se quedó ahí, o sea, el cuerpo, el trozo de carne, ahí se quedó y ahí se muere, ahí se queda. Los que piensan eso, de alguna manera quieren un buen pedazo del pastel sobre la inmortalidad, ¿verdad? Hablan de la inmortalidad espiritual. Y de alguna manera también es una forma en la que el mundo ha adoptado el pensar eso, ¿verdad? Que el cuerpo se queda aquí. Esos se aferran hasta cierto punto de la resurrección particular de Jesús, pero no creen en la resurrección general de los creyentes. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que está negando categóricamente esa posibilidad. No hay manera de separar ambos conceptos. No se puede decir que los creyentes no resucitarán de entre los muertos, pero que Cristo ha resucitado, porque al estar en Cristo, cuando estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Y nuestro destino es exactamente el mismo destino que el Señor Jesucristo. Entonces Pablo empieza a exponer estas consecuencias de un Jesús, de los que creen un Jesús muerto, de un Salvador que todavía está en la tumba. En el mundo grecorromano de aquella época, si tú adoptabas un concepto como verdad, entonces adoptabas en consecuencia la conclusión de esa verdad, pues como verdadera. Y esa primera conclusión es esta, en el versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, predicamos de manera vana. Y nuestra fe no existe. Es decir, un Jesús muerto afecta no solamente al mensajero, sino también afecta al mensaje. Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, entonces pues los pastores somos unos mentirosos. Estamos perdiendo el tiempo predicando un evangelio
falso y ustedes están perdiendo el tiempo escuchando un evangelio falso. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando se convencieron que Jesús realmente había muerto y que había ascendido al cielo? ¿Qué hicieron? Simple y sencillamente se enfocaron en promulgar el evangelio. No hicieron otra cosa. Si la muerte de Jesús hubiera sido el final de la historia, Pedro, Juan, el resto, no hubieran predicado con poder a otros hombres, porque no tendrían el factor trascendental de su prédica, la resurrección. Si un Salvador, sin un Salvador resucitado, ¿qué sermón tiene poder? No importa lo hermoso que sea, lo bien expresado o la oratoria, lo lógico que pudiera ser o lo estimulante que pudiera ser ese sermón. Porque sin un Salvador resucitado, pues no vale la pena escuchar algo. Eso pasa cuando visitas algunas otras congregaciones donde no se predica el evangelio, no se toca el tema y te quedas como, ¿y luego? No hay el factor trascendental del evangelio, que es la resurrección. Pablo está llamando a aquellos que omiten la resurrección como vanos, o sea, vacíos. Si Jesús está muerto, ni siquiera Pablo, que fue un gran apóstol, pues tuviera tenido algo que valiera la pena decir acerca de la vida o acerca de la siguiente etapa de la vida, no habría nada que valiera la pena escuchar. Hermanos, si Cristo no ha resucitado entre los muertos, nuestro testimonio no vale nada. No hay manera de que tu testimonio sea válido. Todos los hechos que están alrededor de la resurrección no solamente son asuntos particulares de los pastores o de los predicadores, son cruciales para cada cristiano, cada uno de nosotros. Cuando Pablo está hablando de testigos falsos, está diciendo algo muy serio, muy delicado. Si Cristo no resucitó, entonces todos nosotros que anunciamos el evangelio estamos dando un testimonio falso acerca de Dios. No solamente estamos equivocados, o estaríamos equivocados, estaríamos afirmando algo que Dios nunca hizo. Es como ese testigo en un juicio que con plena seguridad se levanta y dice: yo vi lo que ocurrió, pero que en realidad nunca pasó. Entonces no solamente es un error, es una falsedad que está siendo presentada como verdad. Un testimonio que no vale. Si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, y lo digo respetuosamente, Jesús sería un mentiroso, porque él afirmó repetidamente que iba a resucitar de entre los muertos. Si Jesús no ha resucitado de entre los muertos, pues simplemente el cristianismo se derrumba. Todas las otras religiones hoy en día están derrumbadas. Están derrumbadas porque sus profetas, sus mesías son muertos, que no sabemos dónde están. En el versículo 16, Pablo reitera la única conclusión posible. Si no hay resurrección para nadie, entonces Cristo no ha resucitado. No puedes estar pisando ambos terrenos. Mira, esta tarima está chueca. De este lado está más alto y de este lado está más chaparro. Yo sí estoy pisando dos terrenos, pero en el tema de la espiritualidad y la resurrección no puedes pisar los dos terrenos. Si crees en la resurrección particular de Jesús, debes creer en la resurrección general de todos los creyentes. Hermanos, el evangelio nos anuncia que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó para nuestra justificación. La resurrección es el vehículo de
toda la obra de Jesucristo. Sin resurrección no hay obra de Jesucristo. Si Jesús vive, nuestra esperanza no está mal acomodada, no está mal puesta. Pero hermanos, esta promesa únicamente es exclusiva para los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Por eso el texto nos llama a arrepentirnos de no andar confiando en nosotros mismos y de refugiarnos únicamente en Cristo que está vivo. Es lo único que nos da esperanza. No sé si te ha pasado, pero a veces estamos profundamente agobiados, estresados, tristes, atribulados. Estamos mal. Y yo sé que a todos nos pasa esto. Hay veces que no queremos nada. Y creo que lo dije una vez. Mi esperanza cuando estoy así es que hay una eternidad. Y que voy a estar con Cristo en esa eternidad. Es donde me puedo refugiar. Es donde tú te puedes refugiar. Hermanos, si Cristo no ha resucitado entre los muertos, pues nuestra fe es insensata. Si Jesús todavía está muerto y todavía está sepultado en algún lugar, en alguna tumba en Medio Oriente, eso daría un golpe mortal a la fe cristiana. La acaba. Y hoy vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas dicen que no importa lo que tú creas, siempre y cuando tú seas sincero contigo mismo en tu creencia. Eso te venden. Pero eso es un razonamiento absurdo. Si Jesucristo no ha resucitado de entre los muertos, la fe de alguien es insensata, no tiene valor esa fe. Por mucho que esa persona crea en algo y que eso es, que ahí pone en el objeto toda su fuerza, toda su fe, toda su creencia. Algo, no sé, hay mil ejemplos, ¿no? En un árbol. Jesús, hermanos, es lo único en lo que, bueno, no lo único. Tú puedes depositar tu fe en lo que tú quieras, pero Jesús es lo único que te da viene de regreso esa fe, porque Jesús está vivo. No, puedes tener la fe de todo el mundo, y la fe de todo el mundo no te va a permitir sentarte con seguridad en una silla con una pata. Puedes tener toda la fe del mundo y tú no puedes subirte a un avión sin gasolina. La verdad de todo este asunto es que Jesús es digno de nuestra fe, porque Jesús ha resucitado. Jesús es el que hace que valga la pena vivir una vida de fe, porque Jesús ha resucitado. Él es el que actúa como el fundamento de nuestra fe. Él es el que da pie a nuestra fe. Él es el que reemplaza cualquier miedo que tú puedas tener. Como este ejemplo que te ponía, cuando estás absorto en los problemas, ¿qué es lo único que te puede sostener? Tu fe en Jesús resucitado. Sería una tontería depositar tu fe en alguien, independientemente de la calidad de vida que haya tenido esa persona, o de la brillantez de su enseñanza, o de la calidad de sus ejemplos. Si esa persona en la que depositas tu fe está muerta y permanece muerta, como que ¿de qué nos va a servir? Hermanos, detengámonos un momento y siente el peso de esto. Lo que Pablo está diciendo es que sin resurrección no queda nada en pie. Nuestra fe es insensata, es nula. Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, nuestro pecado sigue siendo soberano. Efesios 2:8 afirma que somos salvos por gracia
por medio de la fe. Entonces, si no hay salvación, si no hay un Jesús resucitado en quien creer, sin una obra completa, no hay ninguna gracia por qué recibir o que podamos recibir. Esta verdad, hermanos, es una conclusión lógica de Pablo. Aquellos que asumen que no hay ninguna resurrección, Pablo dice, todavía están en sus pecados. Entonces, si el pecado es soberano, si el pecado gana, pues la salvación es una ilusión. Si Jesús todavía está físicamente muerto, pues nosotros seguimos espiritualmente muertos. Pero te puedes dar cuenta que eso es una mentira, porque tú mismo has visto el cambio que Dios ha hecho en ti. Y ese cambio que Dios ha hecho en ti, que tú sabes que es real, está basado en la resurrección de Jesucristo. No puede ser que el pecado siga siendo una cadena que nos sigue atando, o una carga que nos siga agobiando, o algo que no se puede romper. Bueno, eso sucedería si Jesús no hubiera resucitado. Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, hermanos, pues nuestros seres queridos que ya fallecieron estarían perdidos. Todos aquí tenemos un ser querido que ha fallecido y que si murió en la fe, nuestra esperanza está en que Él va a resucitar cuando Cristo vuelva. Entonces, un Jesús muerto no ofrece ninguna esperanza para los que estamos vivos, pues tampoco va a darles una esperanza a aquellos creyentes que murieron antes que nosotros. Dice el versículo 18, estarían perdidos. Creer eso implicaría estar perdidos todavía. Y la palabra que Pablo usa aquí es muy fuerte, porque no solamente se refiere a morir físicamente, sino a una pérdida total, a una pérdida definitiva. Pablo está hablando de una muerte que no tiene regreso, de una separación final, de una destrucción eterna. Entonces, en otras palabras, si Cristo no resucitó, entonces la muerte sigue teniendo la última palabra. Olvídate de dónde está muerte de su aguijón, porque si Cristo no ha resucitado, el aguijón no ha sido quitado. Y la tumba todavía vence. Y eso significa que no hay esperanza. No hay una esperanza real ni para el presente ni para el futuro. Y los que ya murieron creyendo en Cristo, pues ya están perdidos. Y nosotros sabríamos que la muerte nos arrebataría todo. Profundiza en esas verdades en tu mente ahora mismo, porque este es el sustento de nuestra fe, hermanos. La resurrección es lo único que nos hace diferentes al resto de la humanidad, de todas las corrientes filosóficas, de todas las religiones del mundo existentes o que existieron o que van a existir. La resurrección es lo único que nos puede diferenciar. Hermanos, si Cristo no ha resucitado entre los muertos, simple y sencillamente nuestra existencia está vacía. Porque un Jesús muerto no solamente aniquila toda esperanza de vida más allá de la muerte. Destruye cualquier esperanza de nuestra vida hoy. Y se puede argumentar que la vida cristiana vale la pena vivirla por los propósitos y los méritos. Y obviamente este mundo sería mejor, ¿verdad? Si todos nos portamos bien, si todos hacemos al pie de la letra lo que la Biblia dice que hagamos en la vida cristiana, que viene en la palabra de Dios y que enseña la Biblia, viviríamos en un mundo mejor. Pero cualquier ventaja, cualquier logro, pues sería efímero, sería temporal, porque al final, pues sería inútil esos logros si no hay resurrección. Como que ¿para dónde vamos? De tapa a tapa la Biblia está hablando de un proceso de restauración, de reconciliación, de la obra, ¿verdad? Del plan divino que culmina con Jesús ejecutando esa obra, cumpliéndola en la resurrección
en la ascensión y en su segunda venida. Si no está eso, ¿qué somos? Somos un grupo de personas dolidas por otro humano, por nuestros propios problemas, que nos caemos bien, que coincidimos en alguna otra cosa y nos soportamos porque somos muy educados. Eso seríamos nada más, si no creemos en la resurrección, si no hubiera resurrección. Hay un teólogo, es Reiner. Él dice al respecto: Pablo no saluda la nobleza y el sacrificio de los cristianos, incluso si su fe no es verdadera. En cambio, si Cristo no fue crucificado y no resucitó por sus pecados, los creyentes han desperdiciado sus vidas creyendo fábulas. ¿Te has cuestionado la resurrección de Cristo? ¿Sí o no? ¿Nadie? Unos sí, por acá sí, acá otros. Ya, por este lado, plateas, ¿se han cuestionado la resurrección de Cristo? Es normal, hermanos. De hecho, eso hablaría de que eres un verdadero creyente si tu fe se ha puesto en cuestión por ti mismo. Es un indicador de un verdadero creyente también, dudar de su fe. ¿Te imaginas estar desperdiciando tu vida? ¿Cuántos años llevas en el cristianismo? ¿Muchos? ¿20? ¿30? ¿50? ¿Te imaginas invertirle 50 años al cristianismo y que sea una fábula? Estarías desperdiciando tu vida. Hoy en día no le inviertes tiempo es más, a una serie de la televisión no está buena y dices, no voy a perder el tiempo con esta serie. Voy a buscar una que valga la pena, ¿no? Para estar aquí 6 horas sentado viendo video tras video tras video tras video. Que valga la pena. Hasta en eso somos quisquillosos, ¿verdad? Imagínate invertirle 50 años a una fe que no es verdadera. Hermanos, afortunadamente, todo lo anterior que les dije es hipotético. Todas esas tristes conclusiones de, y si Cristo no está resucitado, entonces nuestra fe esto, y no somos esto, y somos lo otro, no son ciertas, hermanos. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Todos creemos eso. Y el tema, este es el tema no solamente de esta fracción de la Biblia, es el tema del Nuevo Testamento. Tú lees todo el Nuevo Testamento y todo tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Todo, absolutamente todo. No hay nada en el Nuevo Testamento que no se ancle, que no se soporte, que no se sostenga, que no se descanse, que no se afiance, que no tenga cimientos, si no es la resurrección. Entonces, tristemente, hermanos, tristemente, lo digo con tristeza, yo me he topado con personas que se dicen cristianas, que dicen afirmar la suficiencia y la inerrancia de las Escrituras, pero que no creen en una resurrección literal. No creen en una resurrección física de Jesús. Tal vez dices, no puede ser. Bueno, yo me he topado con personas así. Lo cual es un absurdo, porque no puedes decir que la Biblia es inerrante y es suficiente y no creer algo de lo que está aquí. Tú mismo te estarías contradiciendo. Pero estos versículos no dejan ninguna duda de que sin la resurrección literal y física de Jesús, el cristianismo se derrumba como si fuera esa casita de paja de la canción de los 3 cochinitos. Recuerda, porque Cristo ha resucitado, nuestra fe no es inútil, nuestra esperanza no es ilusoria y nuestra vida tiene propósito y victoria. Amén.
como les he mencionado anteriormente, había cierta incomprensión y un concepto erróneo en la iglesia de Corinto, tanto sobre la necesidad de una resurrección general como sobre la calidad de cualquier cuerpo resucitado. Entonces, hasta este momento, hasta el versículo 19, Pablo ha corregido la suposición errónea de que uno no puede creer en la resurrección del Salvador, de que uno puede creer en la resurrección del Salvador, pero no creer en la resurrección de los santos. Eso es contradictorio. Porque si no hay una resurrección general, uno no podría creer una resurrección particular. Y les he dicho sobre las devastadoras consecuencias que habría si Jesús no hubiera resucitado. Pero Pablo no nos deja como en un abismo de pues ahí se le echan, ¿no? Hagan lo que quieran. Sino que con dos palabras inspiradas por el Espíritu Santo cambia toda la escena, cambia todo el argumento hipotético. Y dice en el versículo 20, subráyalo, ponlo en fosforescente. Las luces que te sobraron de Navidad, vienes y se las pones aquí. Brillantina de la que tengas. ¿Sí se llama brillantina? ¿Sí? Pensé en la del pelo, que yo no uso, ¿verdad? La brillantina que usan en la primaria, PRIT, todo le vas a poner a estas dos palabras. Pero ahora. Pero ahora. Hay otras versiones que dicen más ahora. Me gustan más los peros bíblicos. Pero ahora. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Entonces su resurrección es en realidad una garantía, hermanos, de nuestra resurrección. Yo no sé ustedes. Yo sí creo que voy a resucitar de entre los muertos. Bueno, yo sé que ustedes también, si no, no estarían aquí. Pero lo tengo que decir así, ¿va? Yo sí creo, hermanos, que voy a resucitar. Yo sí creo que voy a resucitar con un cuerpo incorruptible. Y nos vamos a estar tocando con Jesús en la eternidad. Eso es maravilloso. Entonces, la resurrección de Jesús garantiza la certeza, hermanos, de una resurrección futura. Todas las cláusulas de que dicen sí, de la sección anterior, si esto, si lo otro, si aquello, de lo que vimos anteriormente, plantean un escenario hipotético que no es real, para mostrar de qué pasaría si algo fuera diferente de como realmente es. Y ese pero ahora marca un giro en el argumento y nos vuelve a todos a nuestra realidad de lo que ocurriría si Cristo no hubiera resucitado. Es la manera en que Pablo dice, eso no es lo que creemos ni lo que es verdad. Y lo que sigue no es una suposición, sino son afirmaciones seguras y ciertas. Y a partir de ahí el apóstol Pablo lleva a la iglesia de Corinto y a nosotros a conclusiones inevitables, hermanos. Si ustedes aceptan que Jesús verdaderamente resucitó y no lo niegan, entonces ustedes, les dice, y a ustedes les digo, deben aceptar esta verdad inseparable. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de su pueblo. Y esta es una palabra de consuelo, fue una palabra de consuelo para aquellos. Porque aquellos en aquella época vieron morir a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos, primero que ellos. ¿Y qué crees? Nosotros también hemos visto morir a familiares primero que nosotros, amigos. Y podemos ver palabras de consuelo en esto. Jesús es las primicias de los que han muerto. Este es un nuevo elemento que Pablo mete en la historia de la resurrección.
Alberto predicaba la semana pasada sobre la resurrección de Jesús, pero enfocada en el Evangelio, y lo veíamos en los versículos 3 y 5 del capítulo 15. Pero Pablo mete esto adicional ahora. La resurrección de Jesús no solamente confirma la identidad, sino confirma nuestra identificación con Jesús. Ahora estamos identificados con Él, porque un día vamos a morir. Un día vamos a morir. No sé si te ha pasado, a mí cada vez más, ¿va? No es que esté viejito, pero pues ya como que empiezan así ciertos achaques, ¿verdad? Y eso es un recordatorio. Como decíamos en la primaria, los mexicanos, si no eres mexicano no te vas a reír, pero si eres mexicano te vas a reír, que en la primaria te abrazabas con tus amigos así, como 3 y 4 en el recreo, y empezabas, voy derecho, no me quito, ¿verdad? Y te arrollabas a quien se ponía ahí. Así yo voy derecho y no me quito a morirme. Derechito voy. Gloria a Dios. Porque hay esperanza. Estoy identificado con Jesús, porque Él fue la primicia en la resurrección. Entonces en el Antiguo Testamento las primicias o la primer cosecha, te lo tengo que explicar, que tú obtenías, tú se las dabas al Señor para demostrar la confianza que tenías, bueno, la confianza que tenían los creyentes en las siguientes cosechas futuras, ¿verdad? Que el Señor les iba a dar. Entonces, con eso es seguro decir que si Jesucristo resucitó de entre los muertos, que fue las primicias, tenemos la seguridad de que vamos a resucitar de entre los muertos. O sea que cuando te mueras, no te vas a quedar ni un segundo ahí tendido. No existe eso. No te vas a ir al inframundo o al no sé qué infierno o a no sé cuál, al purgatorio, nivel 2 o nivel 16. No. En cuanto cierres los ojos, porque el Señor te llamó a su presencia, te llamó a su presencia. Punto. Y cuando Él vuelva, vas a resucitar en un cuerpo incorruptible. Jesús no solamente las primicias, hermanos. Jesús es el último Adán. Porque el primer Adán trajo muerte, trajo pecado. Pero el último Adán, que es Jesús, trajo vida, trajo salvación. El primero, pues causó la separación entre la humanidad y Dios. Pero el segundo, el último Adán, que es Cristo, trajo la reconciliación entre la humanidad y Dios. Entonces esto no solamente es bueno para los que estamos en Cristo, sino es bueno para los que van a estar en Cristo también. Como les dije, somos los únicos, hermanos. Suena medio acá, ¿verdad? Pero somos los únicos que vamos a resucitar a vida eterna con Él. O sea, no solamente nosotros, pues, me refiero a que todos los que estamos en Cristo en la historia de la humanidad, ¿verdad? Los pasados, los presentes y los que vengan. O sea, toda esa bola. Fuera de ese bloque, todos van a resucitar para la eternidad, pero en muerte. Este pasaje nos tiene que confrontar. Yo te pregunto, ¿estás confiando en un Cristo vivo o en una fe cultural que no tiene poder? En una filosofía hueca, en una herencia. Porque si Cristo no resucitó, pues no hay perdón real, no hay esperanza verdadera y no hay vida nueva. Pero ahora el Evangelio nos llama a arrepentirnos de una fe superficial. Muchos años estuve en una fe superficial. Y no sé todos, ¿verdad? Creo que uno que otro que dicen, yo desde niño crecí, ¿verdad? Siendo cristiano y nunca cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. No sé cuándo me convertí.
Está bien, si hay casos, ¿verdad? No lo veas, no hagas contacto visual. Hay casos y está bien. Pero ¿cuántos no vivimos una fe superficial? O no sé si estás viviendo una fe superficial ahorita. Arrepiéntete. O no sé si estás viviendo una fe sentimental. O no sé si estás viviendo una fe que te heredaron tus papás. Porque pues la escuelita dominical y todos contentos y te heredan la fe. El Evangelio nos llama a arrepentirnos de eso, hermanos. A volvernos a un Cristo resucitado. Porque Cristo resucitado salva, transforma y da vida eterna. Así que si esta mañana tú estás en esos supuestos, o que bueno, que es una realidad para ti, ¿verdad? De una fe superficial, de una fe sentimental, o de la fe que te heredaron tus papás y que ahorita estás, soy cristiano porque este Señor me dice que soy cristiano. Si es tu caso, arrepiéntete. No importa la edad que tengas. Tú mismo ahora ahí en tu lugar puedes decir, perdóname Dios. Perdóname Jesús por creer algo que me dijo este Señor. O por algo que yo siento aquí, este sentimiento tan bonito. O lo superficial de mi fe. Pero yo quiero creer en ti. Perdona mis pecados. Y así te los va a perdonar el Señor Jesús. No creas que se va a tardar o que te va a decir, bueno, sí, solo sí vas de rodillas a Jerusalén. No. Ahí mismo te perdona Jesús. Solo tienes que confesarlo. Y ya. Amén. Hermanos, la resurrección de Jesús también garantiza la prioridad de nuestra resurrección futura. Pablo pasa de este ejemplo agrícola de las primicias y ahora hace algo como una metáfora militar, porque nos enseña que en la resurrección futura no hay caos, no hay improvisación, hay orden. Hay prioridad que ha sido establecida por Dios mismo. Y cuando Pablo habla del orden, en el versículo 23, de la resurrección, está utilizando un término que tiene que ver con una formación muy similar a la unidad que tienen los soldados. Los soldados, cuando les dan la orden, ocupan su lugar derechitos, formaditos, y avanzan solo cuando les dan la señal adecuada para avanzar o para frenarse. Y Pablo ya había mencionado esto en el capítulo 14, lo predicó Andrés. Dijo que la vida en la iglesia debe llevarse con decencia y con orden, o decentemente y con orden, y está usando la misma palabra. Está hablando de disciplina, está hablando de estructura, de orden que solamente vemos en un ejército. Y esa orden y esa disciplina es la que Dios ha establecido para la resurrección. Por eso existe un intervalo entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Cristo resucitó primero. Y los que le pertenecen a Cristo resucitarán después. Entonces, si alguien te dice, no, es que este cuate resucitó y bajó y nos dio un libro para hacer esto, es mentira. No hay nadie más en la historia hasta ahorita que haya resucitado como antes o durante que Jesús. Los que murieron están en espera. Nosotros a que llegue, o si morimos vamos a estar en espera hasta que Él vuelva. Eso es importante. La segunda venida de Cristo se le llama parusía. Es un término que así se le conoce. Segunda venida de Cristo es lo mismo. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia, en Mateo 24, Mateo 27, Mateo 37, Primera Tesalonicenses 2:19, 3:13, Segunda de Tesalonicenses 2:1 y versículo 8. Y en Santiago 5 también vemos este término de la parusía, de la segunda venida de Cristo. Ese día el Señor resucitado va a descender y todos los que son de Cristo serán levantados y y recibirán cuerpos glorificados para
para resucitar, perdón. Y todo esto, hermanos, va a ocurrir conforme al plan soberano, conforme al plan perfectamente ordenado de Dios. Y esto, hermanos, la resurrección nos recuerda que Dios gobierna la historia y tiene un orden y un propósito. Así que tenemos que arrepentirnos de la impaciencia. Tenemos que arrepentirnos del miedo que ha surgido por la segunda venida de Cristo. Es más, tenemos que arrepentirnos de tratar de controlar el futuro, porque a todos nos gusta ser bien controladores de todo, de todo. Y el Evangelio nos llama a descansar en Cristo y de que Él resucitó primero y de que va a volver en el tiempo perfecto de Dios. Así que no hay por qué angustiarse de lo que va a pasar mañana o te va a pasar mañana a ti o a tus seres queridos. Tú tienes garantizada la resurrección. Y eso nos debe dar tranquilidad y tomar las cosas con calma. También la resurrección, hermanos, garantiza la finalidad de nuestra resurrección futura. Mira, aunque este no es el tema, ¿verdad? Pero el regreso del Señor Jesús resucitado va a desatar una reacción en cadena de eventos futuros, de eventos escatológicos del fin de los tiempos. Y van a poner fin a la vida tal cual la conocemos. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Yo ya no quiero ver más guerras, ni supuestos de guerras, ni violencia, ni inseguridad. Y yo sé que tú tampoco. Eso se va a dar fin cuando Cristo vuelva. Y Pablo va al grano y pone 4 palabras en el versículo 24. Dice, entonces vendrá el fin. Entonces se acabó. Y no deberíamos como que pensar mucho en estas palabras. Simplemente tenemos que entender a lo que se refieren. Que esto es el fin de esta era, de este orden mundial. Y vendrá seguido de la era venidera, de la eternidad con Cristo. Yo estoy ansioso porque eso pase. Bueno, y peco, ¿verdad? O sea, estoy ansioso así, padre, ¿no? No pecaminoso. Ansia santa, diría un conocido. ¿A poco no estás ansioso de la buena? Emocionado, gracias. Olvida todo lo anterior, rebobínalo. ¿No estás emocionado porque Cristo vuelva? Para nosotros se va a poner todo bien padre. O sea, va a ser bueno. No va a haber, tú no te vas a preocupar que si que los momentos que sube, baja. No te vas a presionar de nada. Porque en ese momento, ¡pum!, se acabó. Todos a gloria con el Padre. Esto es bueno. Esto es bueno. El orden mundial va a terminar en ese entonces. Dice el 24, cuando Él entregue el reino a Dios Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Es decir, poderes demoníacos no solamente van a ser subyugados, van a ser aniquilados. Y no, muchos se clavan en esta parte y como que hay que ver que si lo leemos al revés dice otra cosa y hay que comprenderla en lo profundo y que si el griego, no, es una verdad sencilla, es una verdad que llena nuestro corazón de gozo. Toda forma de oposición a Dios, ya sea social, política, económica, ética, filosófica o espiritual, no es definitiva ni es soberana. Ahí se acabó todo, todito, tito, todo. Y reina nuestro gran Dios por una eternidad. Y nosotros a su lado. ¡Wow! Va a llegar el día en que todo va a ser sometido bajo los pies de Jesucristo y su autoridad será plenamente manifestada. Y entonces por eso los cristianos vivimos sin temor. Vivimos con esperanza, no desesperanzados. Vivimos con confianza, vivimos con alegría. Por eso los cristianos nos reímos siempre
y estamos con gozo e inyectamos de gozo al que está al lado y le quitamos la cara de muerto que tiene y dice: hermano, gózate porque Cristo resucitó, ¿verdad? Entonces no hay un cristiano que pueda estar así cabizbajo y ¿qué tiene? Pues nada, es que Cristo resucitó. Hermanos, ¿puedes entender cómo va a cambiar tu vida? Cristo va a reinar por la eternidad, por completo. De hecho, Pablo afirma que Cristo reina desde el cielo. Y entonces su último enemigo, la muerte, será destruida. Hermanos, aquí somos llamados a arrepentirnos de vivir como si los poderes de este mundo fueran definitivos. Yo escucho a cristianos estarse lamentando porque el gobierno de acá, el gobierno de allá, el gobierno de allá. Ajá, y tú eres cristiano. Tu esperanza no está que si la justicia al señor que se llevaron del país aquel, o si el partido de color va a seguirle. No, tu esperanza no está en eso. No está en eso. Todo eso se va a acabar. Se va a acabar. Y el único que va a reinar es Cristo. Entonces tenemos que arrepentirnos de eso. El Evangelio nos recuerda que Cristo reina ahora y va a reinar hasta destruir a su último enemigo, que es la muerte. Y tenemos que vivir con esperanza, no con temor. La resurrección nos garantiza la totalidad de nuestra resurrección futura. No hay pedacitos. Tal como Dios lo ha prometido una y otra vez, y como Jesús lo predijo, todo está puesto bajo Él, perdón. Todas las cosas bajo Cristo. Y Cristo se lo entregará al Dios Padre. Y esto es interesante porque aquí muchos se han clavado con temas de inferioridad en la Trinidad, y lo quiero aclarar. Esto es un clímax, el versículo 28. Y es un versículo complicado para algunos, para otros no tanto, ¿verdad? Y nada debe de interpretarse como si el versículo 28 le trae inferioridad existencial o en su ser al Hijo. El Hijo no es inferior al Padre. Nuestro Dios trino es uno mismo en esencia. Es manifestado en tres personas con la misma naturaleza. Son coeternos, son inseparables, son coiguales. Eso se llama Trinidad ontológica. ¿Ok? O sea, existencial. La existencia de la Trinidad es única. Entonces, cualquier idea de sumisión eterna del Hijo en su existencia, en su naturaleza, tiene que ser rechazada. Eso es una herejía. Pero estamos hablando en este versículo de una subordinación funcional. El Hijo se subordina al Padre funcionalmente para dar cumplimiento a esto, para consumar, para entregar el reino al Padre. Entonces, si tú leíste nuestra declaración de fe, pues eso dice. ¿Cuántas veces hemos menospreciado el señorío total de Cristo? ¿Cuántas veces hemos malentendido la Trinidad intencionalmente porque nos da flojera estudiar? Ay, eso que me lo explique el pastor. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. El Evangelio nos llama a creer en un Cristo total, no parcial. Nos llama a creer en un Cristo que es un Rey glorioso, que somete todas las cosas para la gloria de Dios. Hermanos, la resurrección nos garantiza una realidad de nuestra resurrección futura. La resurrección debe transformar nuestra vida como la vivimos hoy.
Si tú le preguntas al de al lado, ¿cómo la resurrección influye en tu vida diaria ahorita? Puedo asegurar que no te vas a saber responder. ¿Sabes por qué? Porque no queremos usar la cabeza y esforzarnos en ver cómo las maravillas del Evangelio aplican en nuestra vida diaria. Lo dejamos efímero, las maravillas del Evangelio. ¿Cuáles? Las maravillas del Evangelio. Dime dos, las maravillas del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el Evangelio. Es Jesús. ¿Y qué más, hermano? Bueno, es Jesús que vino. Y luego, ¿cómo aplica eso a tu vida? ¿Cómo en tu vida diaria con tu jefe enojón, con tu mamá enojona, con tu papá respondón? ¿Cómo el Evangelio ahí tiene acción, tiene aplicación? ¿Cómo la resurrección aplica a tu vida hoy? ¿Cómo te hace ser un cristiano obediente a la resurrección de Jesús? La resurrección tiene que cambiar la realidad de nuestra vida. Y bueno, luego viene ahí un versículo 29 bastante complicado, difícil, porque no existe, hermanos, de una vez se los digo, no existe una interpretación adecuada de este versículo. Pero pareciera que pues no importa lo que Pablo está diciendo ahí, porque lo que Pablo dice es que no hay sentido de lo que hagan si no hay resurrección. Y ahorita lo profundizo un poquito más. Es lo que Pablo quiere destacar, que no importa si tú te bautizas o no por los muertos, sin resurrección no sirve de nada. Eso es lo que Pablo está diciendo, porque esto aparentemente parece que era una costumbre de aquellos que se bautizaban para honrar a sus familiares o amigos creyentes ya muertos y decir, bueno, me quiero bautizar en nombre del muerto porque él me predicó el evangelio y pues yo quiero honrarlo. Parece que por ahí va todo esto, pero era una costumbre de aquel entonces. No hay más explicaciones puntuales porque pues tú puedes leer 47 comentaristas y los 47 van a decir al final no sé. Y no hay más. Cuando estemos delante del Señor, pues le dices, oye, ¿qué quiso decir Pablo que le inspiraste a decir eso? Y nos va a responder. Pero lo importante es que si no hay resurrección, ¿cómo afecta esto nuestra vida cotidiana? ¿Cómo enfrentas la persecución con el entendimiento de la resurrección futura? ¿Cómo enfrentas a los enemigos en la fe? ¿Cómo enfrentas a tus detractores? ¿Cómo enfrentas incluso tal vez un martirio o algo, una tribulación, si no entiendes la resurrección, tu resurrección futura? Situaciones de la vida diaria. Y Pablo dice, bueno, el tema no es que abraces un estilo de vida que sea de fiesta. Total, pues nos vamos a morir, pues todos le entramos parejo a la comida y a la bebida. Y Pablo dice, no se dejen engañar por el mundo. Siempre las malas compañías te van a llevar a no tener buenas costumbres. Mi mamá no era cristiana y me lo decía. Todos sabemos eso. Y todos le decimos a nuestros hijos, ahí en la escuela, fíjate con quién te juntas, ¿verdad? Todos decimos eso y todos nos lo dijeron. Bueno, resulta que es bíblico, ¿verdad? O sea, ten cuidado con quién te juntas. No te dejes engañar por el mundo. Y tal vez podríamos ir más allá hoy con tantas filosofías. Cualquiera que niegue una resurrección corporal, general o particular de Jesús no es una buena compañía. Cualquiera que te diga, no, pero es que mi filosofía, mira, lo que pasa es que si tú entras y que el Feng Shui y que no sé qué y allá y lo lees con la Biblia al revés y tú rapado pero vestido de negro y te ayuda, no es buena compañía. ¿Qué buena compañía es alguien que dice que la Biblia no tiene autoridad o que la Biblia no está bien o está mal? Eso es una enseñanza para nosotros. No hay excusa, hermanos. Quiero concluir.
No hay excusa para ser seducidos por el mundo. Seamos honestos. Todos decimos, es que el mundo me atrae, el mundo me jaló. Mis amigos o mis primas que no son del mundo, pues me llevan y yo jalo, ¿verdad? No hay excusa para tú que conoces el evangelio, te dejes seducir por el mundo. Cuando la palabra de Dios está delante de ti, no hay manera. Y si te está pasando, es porque no estás leyendo esto. Y si te está pasando aún leyendo esto, es porque no crees. Es porque no confías en el poder del Espíritu Santo y no te encomiendas al Señor. ¿Qué dijo Jesús? Que conociéramos la verdad y la verdad nos hará libres. La palabra de Dios la tenemos ante nosotros y no hay mayor verdad que esta, que Jesús resucitó de entre los muertos y así también nosotros vamos a resucitar. Hermanos, la resurrección nos demanda una vida transformada. ¿Tienes el Espíritu Santo tú? El Señor nos demanda una vida transformada. No que apagues, le dijo, bueno, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que vaya para reavivar el fuego que hay en él, ¿verdad? Por la imposición de manos. ¿Y tú qué estás haciendo? Con la verdad delante de ti y Dios mismo viviendo dentro de ti. ¿Cómo vives tu vida cristiana? Lo que es un hecho es que hay que arrepentirnos porque todos aquí hemos fallado. Hemos tenido fe incoherente en algún momento. Hemos tenido malas compañías doctrinales. Hemos vivido mucho tiempo como si esta vida fuera todo, como si nuestros seres queridos fueran todo. Y el Evangelio, hermanos, nos despierta de ese letargo espiritual y nos lleva a vivir sobriamente para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive, es real. Tu fe en Cristo es real. Acuérdate, porque Cristo ha resucitado, nuestra fe no es inútil, nuestra esperanza no es una ilusión. Nuestra vida tiene un propósito, hermanos. Nuestra vida ya está en victoria. Y solamente te digo esto: un cristianismo sin resurrección es un cristianismo sin Cristo. Es un cristianismo sin perdón, sin esperanza y sin futuro. Pero ya no vivimos en el si no hay resurrección, sino vivimos en el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado. Ahí está la fe, el fundamento de nuestra fe. Ahí está nuestra esperanza segura. Ahí está el sentido de nuestra vida. Entonces, hermanos, hay que vivir, hay que arrepentirnos, hay que pedir perdón al Señor y hay que vivir como personas que van a resucitar para la gloria de Dios. Amén. Oremos al Señor. Señor, te alabamos y te damos gloria porque nos has traído a ti y no servimos a un Salvador muerto, sino servimos a un Cristo vivo, a un Cristo glorioso. Te pedimos perdón por tantas veces, Señor, que hemos vivido como si la resurrección no tuviera implicaciones, no tuviera efecto en nuestra vida. Señor, esta mañana todos los que estamos aquí, te pedimos que nos limpies de esos pensamientos que mucho tiempo han estado en nuestra cabeza, que nos han llevado a tener una fe superficial, a no querer ahondar en las verdades profundas y maravillosas de tu palabra. Por favor, te pido que nos despiertes de la indiferencia espiritual que a veces mostramos
Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos afirmes, Señor, a esa esperanza viva que tenemos en Jesucristo. No queremos ser cualquiera que se dice cristiano. Queremos ser cristianos bíblicos que creen esto, que andan en el mundo pregonando esta verdad. Ayúdanos, Señor, a que esa esperanza viva en la que creemos la apliquemos en nuestra vida diaria y la platiquemos a otros. Entonces, ayúdanos, Señor, a vivir firmes, que nuestra fe esté firme, que no nos movamos, Señor. Ayúdanos a mantenernos sobrios en tu palabra, abundando en obras para darte gloria a ti, Señor. Señor, nosotros sabemos que nuestro trabajo en ti no es en vano. Gracias porque estamos en esta maravillosa iglesia, Señor, donde tu palabra tienes toda la superioridad, donde no hay nada por encima de tus verdades escritas y reveladas en la Biblia. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Gracias, Señor. Te amamos y sabemos que nos has extendido gracia y perdón por los errores que hemos cometido al respecto. Gracias, Espíritu Santo, porque nos tienes paciencia y nos vas enseñando y capacitando y vas perfeccionando la obra en nosotros. Gracias porque sabemos que Cristo volverá. Tú, Espíritu Santo, nos has convencido de esa verdad y te damos gracias por eso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo resucitado te lo pedimos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y respondamos.